Tarea 5. Hablar. Aprende a verbalizar proactivamente tus emociones y sentimientos. Aprende a utilizar un lenguaje proactivo y no simplemente reactivo. Recuerda que las palabras tienen poder. A veces decimos que las palabras se las lleva el viento y que lo escrito está. Eso es parcialmente cierto. Es verdad que la palabra escrita puede tener más fuerza que la hablada porque perdura más. Nos recuerda lo que decimos y que tenemos que sustentar lo que argumentamos. En cambio, la voz permanece menos tiempo y por tal motivo exige menos argumentación. Podemos retractarnos de ella, incluso ponerla en duda, pero eso no quiere decir que no tenga fuerza. ¿Has experimentado alguna vez que alguien te felicite con verdadera fuerza? ¿Te sentiste bien cuando te dijo, tú eres maravilloso? ¿Recuerdas ese momento? Pero también cuando alguien te insultó. A veces, manejando en la calle por algún incidente, alguien nos grita alguna grosería y a pesar de que es un desconocido, nos golpea el insulto porque la palabra tiene poder. La palabra hablada, en principio, podemos negarla si nos hemos equivocado, pero tiene un fuerte poder para quien la escucha y mucho más para quien la dice. Si decidimos que, por ejemplo, vamos a estar tristes y que nuestra situación no tiene remedio y lo que afirmamos una y otra vez, pues esas palabras acabarán convirtiéndose en realidad porque así lo decretamos. Las palabras no se las lleva el viento. No siempre. Las palabras pueden herir o pueden sanar. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos dice Viktor Frankl, enfrentamos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos diciéndolo a nosotros mismos. Si no está en nuestras manos cambiar un acontecimiento que nos produce dolor, siempre podremos escoger la actitud con la que afrontar el sufrimiento. Entonces dejaremos de ser simplemente dolientes para convertirnos en duelistas y no caer en ser sufrientes. El dolor es una condición que no merecimos, pero que estamos viviendo y que nos está dando un indicativo de que algo debe mejorar en nuestras vidas. Pero el sufrimiento es una decisión. Uno decide sufrir y eso puede ser para toda la vida. Y lo decidimos con nuestras palabras, de modo que cuando decimos, esto no podré hacerlo, esto no tiene remedio, me voy a morir, quiero morirme, así será. Cada vez estaremos más cerca de esa realidad hasta que alguien nos despierte. Cuidado con lo que decretamos para nosotros mismos o incluso para los demás. De igual manera, si decretamos que deseamos volver a ser felices, la felicidad empezará a tener un lugar preponderante en nuestras vidas que nada ni nadie podrá disputarlo. La felicidad se hará acto, se hará hecho, se hará una realidad. Me llama mucho la atención que en la obra sagrada para todos los cristianos y católicos, el primer libro del Antiguo Testamento da una importancia fundamental a la palabra. Varias veces dice, dijo Dios, hágase la luz, dijo Dios, hágase el firmamento. Dios habla, entonces su palabra se hace realidad. Asimismo, por razones fundamentales, el primer libro del Nuevo Testamento del Evangelio de San Juan comienza también dándole importancia a la palabra. Dice, y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, la palabra se hizo realidad. El Corán se centra en la fuerza de la palabra de Mahoma. Para los hindúes, esta se refleja en el Ramayana. Para los budistas, la fuerza está en los escritos de Buda a través de su palabra. De igual modo, el poder de la palabra para los mayas está consignado en el Popol Vuh, su libro sagrado. Entonces, comencemos a utilizar un lenguaje diferente. Veamos las decisiones que nos pueden ayudar a utilizar un lenguaje proactivo y no simplemente reactivo.
Decisión 12. Reaccionar. Uno de los capítulos de mayor aprendizaje para mí, en el que entonces y del cual aún extraigo conclusiones que renuevan mis paradigmas constantemente, fue la primera discusión con mis padres después de la muerte de mi hermano. Mi encrucijada estaba centrada en aceptarme en duelo en medio del dolor mientras continuaba inevitablemente siendo un adolescente. ¿Cómo conjugar el vacío y el ambiente sombrío de mi espíritu con el instintivo deseo de seguir siendo joven y reír sin traicionar mi pena y su memoria? Una noche, diría que cercana al día del funeral, decidí salir a divertirme. Mis amigos me invitaron a una fiesta y yo, con ánimo de buscar un ambiente que me sacara de la rutina de la tristeza, decidí aceptar. Entré y efectivamente había una fiesta, baile, gritos, risas, licor y mi pena. Un poco descuidado alcancé a ver a Margarita, quien era la novia de mi hermano al momento de su muerte, sentada en un rincón, supongo que tan perdida como yo. Me alegré de saberla allí, en ese lugar, y reconocer que uno de los invitados quizás estaba sintiendo lo mismo que yo. Me senté a su lado y decidimos meternos juntos en una burbuja de recuerdos para compartir nuestras emociones. Había música, pero la verdad, yo estaba concentrado en la conversación que sostenía con ella. A las 12 de la noche, mi papá llamó a la puerta. Juli, creo que ya es suficiente. Tu mamá está preocupada, debes regresar a casa. Yo accedí a su pedido, comprendiendo la situación en medio de mi descontento de adolescente. Entré a la casa y me dirigí al cuarto de mi mamá para saludarla. ¿Qué son estas horas de llegar?, increpó mi mamá, visiblemente disgustada. ¿No sabes por la situación que estamos pasando? No es tiempo para celebrar. ¿Es que acaso no sientes? Sus palabras me tomaron por sorpresa, así que reaccioné de manera instintiva, defendiendo mi orgullo y lo que pensaba era justo en ese momento. Siento tanto o más que tú, pero el que murió fue mi hermano, no yo. Dicho esto, me retiré de inmediato del cuarto para cerrar la conversación con un portazo. Narro esta anécdota con frecuencia porque fue un momento importante para mí y supongo que para mi mamá también. La angustia de mi madre era obvia y su reclamo justificado. Por mi parte, yo sentía que no había hecho nada malo. Había accedido a una invitación y me había comportado en la fiesta de manera correcta. Solo quería despejar la mente un rato y de alguna manera comenzar a regresar a la vida. Nunca fue mi intención irrespetarla. Y sé que la motivación de mi madre tampoco fue ofenderme, ni suponer que no sentía. Simplemente se conjugaron miedos, emociones, angustias y tristezas acumuladas que decidieron salir esa noche. Mi madre reaccionó a través de su dolor y su momento emocional, y yo respondí en defensa de un orgullo que no estaba amenazado. Los dos actuamos de manera reactiva. Una vez más, podría decir que este hecho es la consecuencia natural de un momento donde todo se encuentra inestable, indescifrable e incontenible. Entender ese proceso de volver a construir una existencia que creíamos perfectamente diseñada es un camino donde el control de las emociones es complejo y doloroso. A la luz del tiempo transcurrido, no puedo imaginar una situación más obvia. Un adolescente que busca recuperar su vida juvenil junto a una madre destruida por la ausencia de uno de sus hijos y preocupada porque el hijo que queda permanezca aún a su lado. Esa era una discusión que tarde o temprano tendría que darse. Sin embargo, lo importante en esta ocasión no es la situación en sí misma, sino la capacidad que tengamos para emprenderla y aprender de ella más adelante. La invitación a través de esta tarea 5, hablar,
tomar la decisión de hacer conciencia sobre nuestra manera de responder ante la comunicación que se nos plantea a diario, descubriendo si lo hacemos de manera reactiva o proactiva. La diferencia está en la comprensión de nuestras emociones y la decisión de luchar por insertarlas en la cotidianidad. ¿Cuál es el objetivo entonces? Comenzar a transformar esa fuerza incontrolable que nos hace responder ante el mundo con rabia en energía proactiva que construya maneras diferentes y sólidas de socializar. Y para ello, el camino es la conciencia de nuestros sentimientos y su posibilidad de hacerlos sociables de nuevo. Decide aprovechar tu dolor a través del amor construido con tu ser querido. Transfórmalo en energía vital que modifique no solo tu mundo, sino el de las personas que te rodean. No es fácil, lo sé, porque se trata de trabajar nuestra rabia y convertirla en el motor positivo de una nueva existencia. Pero es posible. Piensa en aquellos momentos en los que reaccionaste de manera instintiva. ¿Qué hubiera pasado si tus palabras hubieran sido más proactivas? ¿Cómo esta proactividad puede construir una nueva relación más amorosa y profunda, no solo con tu ser querido fallecido, sino con aquellos que aún continúan a tu lado de manera física y que te necesitan? Decisión 13. Maravilloso. La manera como entendemos el mundo, como lo pensamos y reflexionamos, pasa por el filtro de la comunicación. Nos comunicamos en coherencia a cómo concebimos la existencia. Nuestras emociones entonces responden a las palabras que utilizamos para definir lo que creemos ver. Digo creemos porque aunque juntos podamos observar un mismo paisaje, el significado que le damos a esta imagen y las emociones que nos generan son particulares. Entendemos la realidad de maneras diversas, de acuerdo a nuestra historia, nuestras convicciones y emociones, y esta comprensión se ve reflejada en las palabras que utilizamos para describirla. Entonces nuestra propuesta en esta tarea 5 se centra en comenzar a ser conscientes de las palabras que estamos usando para contar nuestra pena. Muy seguramente, esa conciencia nos permitirá comenzar a utilizar un lenguaje más proactivo, si así lo deseamos, y positivo. En este lenguaje nos llevará a entender lo que sentimos de manera diferente. Habiendo transcurrido 1 año y medio después de la muerte de mi hermano, estaba en un encuentro espiritual organizado en el colegio en el que estudiaba. Era un par de días donde se nos planteaban diferentes actividades de reflexión y de compartir emociones que buscaban darles orden a nuestros sentimientos y plantear objetivos de vida acorde a nuestras pasiones y expectativas de adolescentes. Recuerdo muy bien que en una de las actividades nos encontrábamos en círculo compartiendo la vivencia que nuestro modo ver hubiera sido maravillosa. No tardé mucho para que de manera instintiva mi corazón se centrara en una específica. Sin embargo, decidí hablar del último porque no estaba seguro de ubicar una experiencia en el cajón de lo maravilloso. Pensé que de pronto podría ser atrevido o tildado de loco o inconsciente por mis compañeros. El sacerdote que dirigía la actividad me miraba de manera insistente. Casi podría decir que lograba entender mis dudas. Esperó pacientemente a que todos hablaran y con ternura se dirigió a mí para hacerme la misma pregunta. Julián, ¿cuál ha sido la experiencia más maravillosa de tu vida? Casi con pena, guardé silencio por una eternidad. Mis compañeros acompañaron mi ausencia de palabras de manera respetuosa. Levanté la mirada y dije: la experiencia más maravillosa de mi vida ha sido la muerte de mi hermano. Todavía siento que al contar esta historia puedo estar diciendo una herejía. Para quien lee esto y se encuentra en un duelo reciente o elaborado de diferente manera al mío, podría incluso llegar a ser molesta mi respuesta. Sin embargo, a mis 46 años sigo pensando lo mismo.
La muerte de mi hermano ha sido para mí una experiencia maravillosa, porque transformó mi manera de ver la vida para siempre, porque me generó preguntas que de otra manera seguramente no hubieran llegado, porque en ocasiones, durante todos estos años que han transcurrido, he sentido su compañía de manera clara, porque cuando le pregunto algo, me responde. Bueno, no siempre, y esto también termina siendo una respuesta, porque cuando solicito su ayuda, esto sí, sin excepción alguna, llega en el momento justo. La muerte de mi hermano a mis 15 años me permitió enfrentarme con lo que inevitablemente a temprana edad. Una vez más quiero ser muy cuidadoso con esta reflexión, porque de ninguna manera quiero ofender ni irrespetar a quien aún siente la ausencia como la peor de las tragedias. Quiero decirles que si la pregunta hubiera sido ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?, mi respuesta hubiera sido la misma. Sin embargo, aún recuerdo como si fuera ayer esa puesta en común planteada en mi época escolar. Ese día, después de 1 año y medio de su muerte, dije que esta había sido una experiencia maravillosa, y estas palabras, que aún siento atrevidas, resultaron fundamentales para ir mitigando el dolor y comenzar a entender su partida desde otro punto de vista. No se trata de un positivismo absurdo, extremo y sin sentido. Se trata de aceptar la dimensión enorme de su ausencia temprana, las repercusiones que dejó su amor en mi vida, el significado que me invita a construir un mejor ser humano a partir de su muerte. No fue cualquiera el que partió, fue mi hermano mayor, mi héroe, mi confidente, mi protector, mi constante conflicto, mi maestro de vida. Se fue mi compañero de cuarto, mi cómplice de travesuras. Su presencia en mi vida y su partida de ninguna manera pueden significar para mí un recuerdo oscuro ni negativo. Todo lo contrario, su existencia siempre fue luz, alegría, reto, amor de hermano, amor de amigo. Por tal motivo, nada de lo que se relacione con él puede ser diferente a una experiencia maravillosa y transformadora para mí. Desde ese día, decidí que hablaría de él con total tranquilidad, que a mis futuros amigos les contaría quién es Hugo Alejandro, y al presentárselos, los haría cómplices también de su presencia en nuestras vidas. Hoy tengo cientos de amigos que saben de él, le piden consejo y ayuda aunque nunca lo conocieron en vida. Hoy Hugo Alejandro también es amigo de mis amigos y de mi esposa, que tampoco tuvo la fortuna de conocerlo. Y esa realidad me reconforta y me parece maravillosa, porque me permite recordarlo y expresarme a través de él de manera proactiva y positiva. Decide transformar la tragedia en aprendizaje a través de las palabras que utilizas para describir tus recuerdos. Entenderás entonces cómo las emociones van tomando un tinte más amable y tu relación con él o ella irá reconstruyéndose de manera maravillosa. Reflexiones de una madre. 2. Presencia del hijo en el corazón de una madre. Beatriz López. Deseo compartir sentimientos, preguntas y respuestas que llegaban a mi corazón para dar algo de luz a mi dolor. A medida que pasaban los días, se hacían cada vez más escasos los abrazos y las palabras de consuelo, algunas salidas del alma y otras sin sentido para mí, pero dichas con amor. Ahora tu hijo es un angelito. Dios lo ha llevado para embellecer su jardín, porque era su hijo muy amado. Lo cierto era que la sociedad y la aterradora realidad se hacían cada vez más presentes. Añoraba su música, sus pasos acelerados, su risa franca y su olor que llegaba a mi vida. Sentía la necesidad de buscarlo y me parecía verlo en las calles, en su habitación, en los buses y en todos los lugares donde solía estar. Por Dios, qué vacío significa su ausencia. Mi pensamiento voló a los momentos felices cuando lo tenía en mi vientre y me daba pataditas.
De inmediato pensé, ¿y si logro sentir su presencia ahora en mi corazón para que permanezca aquí en adelante sin que me lo puedan arrebatar? ¿Y si decido que Él sea el fuego que mueva el motor de mi nueva vida? Allí comenzó mi lucha por cambiar la necesidad de verlo físicamente para sentirlo espiritualmente. Al fin y al cabo, su alma no ha muerto y debo ser cada vez mejor para alimentarla y sembrar flores de eternidad en su jardín con cada acto de amor que realice, decía. Está bien, esto debo hacerlo, pero había aún tantos interrogantes que brotaban de la tristeza. ¿Dónde encontraría respuestas a esas preguntas que con rabia y frustración me atormentaban? No había respuestas. Parecía que hasta Dios, mi Padre amoroso, también guardaba silencio. Pero qué lejos estaba de sospechar lo que estaba a punto de vivir. Un viernes, llegando de mi trabajo, le preguntaba a mi hijo entre lágrimas y con mi dolor a flor de piel: ¿qué te hiciste? ¿Qué se hizo todo ese amor que nos unía? ¿Por qué no respondes? ¿Te disolviste en la nada? Un silencio total. A los 2 días, mientras preparaba el desayuno, quise escuchar música al azar para llenar los espacios de mi soledad. De pronto, de manera totalmente aleatoria, sonó la canción que solíamos cantar a dúo. Una estrofa repetía: te amo eternamente, te amo. Se iluminó mi corazón, me había dado la respuesta. Desde entonces, sé que está presente en cada momento de mi vida y me acompañará siempre, hasta aquel día en el que tome de la mano y me ayude a traspasar el umbral para fundirme con Él en un eterno abrazo. Mi hijo está hoy más vivo que nunca y seguimos siendo compañeros de lucha.